Hola, bienvenidos al Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, su anfitrión en esta escalofriante travesía. Hoy los transportaremos a la oscura historia de una antigua hacienda en Guadalajara, México. En su apogeo, fue testigo de actividades agrícolas y ganaderas, pero un capataz malévolo cambió su destino. En 1980, este hombre violento recurrió a un oscuro ritual para obtener poder y riqueza, invocando al diablo en las sombras de la hacienda. ¿Quieres descubrir más? Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo para que más valientes se unan a nosotros en esta búsqueda en el Aullido del Miedo. Comenzamos. En el tranquilo paisaje de Guadalajara se erguía una hacienda abandonada, testigo de tiempos pasados y oscuros secretos. La leyenda que la rodeaba se centraba en el capataz de la hacienda, un hombre de mal carácter y violento, que en 1980, en un acto desesperado, decidió realizar un ritual para contactar con el diablo y solicitarle poder y riquezas. Después de varios intentos, el capataz finalmente logró contactar con el diablo, quien cumplió sus deseos. Sin embargo, 5 años después, el capataz murió de una forma misteriosa, dejando la hacienda en un abandono gradual y extraño. Corría el año 2002, cuando dos amigos aficionados al tema paranormal, Oscar y Saúl, escucharon sobre la hacienda abandonada y los avistamientos del capataz deambulando por las ruinas en horas nocturnas. Intrigados y armados con linternas, decidieron explorar la hacienda en ruinas. La noche caía sobre la hacienda mientras Oscar y Saúl se adentraban en sus terrenos. Aunque no notaban nada inusual, pequeñas manifestaciones comenzaban a ocurrir sutilmente a su alrededor. Sus linternas parpadeaban de manera inexplicable, y de vez en cuando, lamentos apenas perceptibles resonaban en el silencio de la noche. A medida que exploraban, el aire se volvía denso y frío, pero los dos amigos no se daban cuenta de las sutiles manifestaciones que los rodeaban. La figura del capataz, según los rumores, deambulaba por la hacienda, aunque Oscar y Saúl aún no eran conscientes de su presencia. En la penumbra de las ruinas, los amigos continuaron su exploración, sin percatarse de los lamentos que resonaban entre las sombras. La atmósfera se volvía cada vez más cargada, pero Oscar y Saúl seguían con su búsqueda, sin percatarse de la presencia invisible que los rodeaba. La hacienda abandonada se convertía en un escenario de susurros imperceptibles y lamentos entrelazados con la historia oscura de aquel capataz. Sin embargo, los amigos continuaron su exploración, ajenos a las manifestaciones que se desarrollaban a su alrededor. La noche avanzaba, y la hacienda en ruinas mantenía su misterioso aura. Oscar y Saúl, sin percatarse de los sutiles eventos paranormales, continuaron su travesía entre las sombras de la historia oculta de aquel lugar. La oscuridad se cernía sobre la hacienda en ruinas mientras Oscar y Saúl avanzaban aún más entre sus terrenos. Un escalofrío recorría sus espaldas, pero su curiosidad los impulsaba a seguir explorando. De repente, Saúl percibió un lamento a lo lejos, un sonido que cortó el silencio de la noche. «Saúl, ¿escuchaste eso?», dijo Oscar en un susurro tenso. «Sí, se escuchó un lamento a lo lejos», respondió Saúl, con la mirada fija en la oscuridad que los rodeaba. Sin dudarlo, Oscar y Saúl se adentraron más en la hacienda, guiados por la inquietante melodía de lamentos que parecía emanar de algún rincón oculto. La maleza se cerraba a su alrededor, y finalmente llegaron a una zona cercana a las caballerizas, donde la maleza se volvía espesa y sombría. Fue entonces cuando Oscar, con su linterna en mano, divisó a unos 30 metros entre la maleza a un hombre con ropa de capataz, quien rápidamente se escondió entre las sombras vegetales. Un escalofrío recorrió sus espinas y el miedo se hizo palpable en el aire. «Saúl, ¿viste eso?», exclamó Oscar, señalando hacia el lugar donde había visto al hombre. Saúl asintió, igualmente sorprendido y temeroso. Se acercaron con cautela al sitio donde se había escondido el hombre con ropa de capataz, pero al llegar, no encontraron rastro alguno. El misterioso personaje parecía haberse desvanecido en la oscuridad de la maleza. De repente, un lamento aterrador resonó desde las caballerizas, helando la sangre de Oscar y Saúl. El sonido provenía de un lugar cercano, pero la oscuridad les impedía identificar su origen exacto. Se quedaron inmóviles, con los ojos y oídos alerta, intentando discernir cualquier indicio en el ominoso entorno. El lamento persistía, envolviéndolos en una aura de terror. Oscar y Saúl, sin entender del todo lo que sucedía, se enfrentaban a manifestaciones que desafiaban la lógica y la explicación racional. La hacienda abandonada, con sus ruinas y sombras, guardaba secretos oscuros que los dos amigos estaban empezando a desentrañar, aunque no eran conscientes de la complejidad de la trama paranormal que se tejía a su alrededor. La penumbra envolvía las caballerizas al tiempo que Oscar y Saúl, con el corazón acelerado, se acercaban al lugar donde habían visto correr al capataz. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada paso.
De repente, el capataz volvió a correr entre las sombras, desafiando la lógica y la explicación racional. Saúl, con nerviosismo en la voz, gritó: ¿hay alguien aquí? ¿Necesitas ayuda? La oscuridad devoró sus palabras, dejando un silencio inquietante en el aire. Fue entonces que sintieron como la temperatura descendía drásticamente, como si un frío sobrenatural los envolviera. El lamento infernal resonó nuevamente, más aterrador que nunca, envolviéndolos en una atmósfera de terror indescriptible. El sonido parecía emanar de las mismas entrañas de la hacienda, y la sensación de lo sobrenatural se volvía cada vez más palpable. Óscar y Saúl, paralizados por el miedo, apenas podían procesar lo que sucedía a su alrededor. Las sombras de las caballerizas parecían cobrar vida, y el lamento infernal se entrelazaba con el viento gélido que cortaba la noche. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Óscar, con la respiración entrecortada. Pero antes de que pudieran dar un paso atrás, el capataz, con su figura ominosa, se deslizó nuevamente entre las sombras, moviéndose con una agilidad que desafiaba cualquier explicación lógica. El susurro helado de otro lamento infernal resonó en las caballerizas, como si las almas atormentadas buscaran expresar su dolor. Óscar y Saúl, sumidos en el horror, no sabían si enfrentaban a lo paranormal o alguna manifestación inexplicable de la historia oculta de la hacienda. El terror y el suspenso se apoderaban de ellos, mientras el capataz continuaba su danza en las sombras y los lamentos infernales perforaban el silencio de la noche. La hacienda en ruinas revelaba su lado más oscuro, dejando a los intrépidos exploradores enfrentándose a lo desconocido, sin comprender del todo la complejidad de los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Una voz demoníaca resonó en el oído de Saúl mientras estaba en las caballerizas, seguida de un tirón que lo arrojó al suelo. Aterrado, se levantó rápidamente y corrió hacia Óscar, quien miraba con preocupación la escena. Saúl, con la respiración agitada, le relató lo sucedido, destacando que la presencia paranormal se intensificaba cada vez más. «Esto se está poniendo más fuerte», dijo Saúl, con una expresión de angustia en su rostro. Decidieron abandonar las caballerizas, sintiendo que la oscura presencia que los acosaba no tenía intenciones amigables. Al salir, sus ojos se encontraron con una sombra en la puerta de la entrada a la casa grande de la hacienda. La figura oscura miraba fijamente hacia las caballerizas, como si estuviera consciente de la presencia de Óscar y Saúl. El terror se apoderó de los amigos al percatarse de la presencia enigmática en la entrada de la casa grande. La sombra parecía tener una forma humana, pero su oscuridad la convertía en un enigma indescifrable. Óscar y Saúl, sintiendo que cada paso que daban desencadenaba un nuevo capítulo de la historia oculta de la hacienda, observaron con cautela la figura en la entrada. El lamento infernal persistía en el aire, acompañado por el eco de sus pasos, mientras se aventuraban a enfrentar la sombra que los observaba. La atmósfera se volvía más densa, cargada de un suspenso palpable que los envolvía por completo. Sin comprender del todo la naturaleza de lo que enfrentaban, Óscar y Saúl se encontraban en medio de un entorno que desafiaba cualquier explicación lógica. La hacienda en ruinas, con su historia oscura y manifestaciones paranormales, se revelaba como un laberinto de misterios y peligros, donde cada sombra guardaba secretos insondables. Con precaución, Óscar y Saúl se acercaron a la casa grande de la hacienda, decididos a descifrar el misterio que se ocultaba tras la sombra en la entrada. Al entrar, el eco de sus pasos resonaba en la penumbra del lugar. Un golpe fuerte proveniente del segundo piso los hizo sobresaltarse, y, sin titubear, subieron las escaleras hacia un pasillo largo y oscuro. Óscar iluminó el pasillo con su linterna, revelando al final la figura del capataz, con una mirada demoníaca y una risa maligna. El hombre, vestido con ropas desgastadas y polvorientas, los miraba con un odio palpable. Saúl, temeroso, le gritó: «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». En respuesta, el capataz soltó una risa demoníaca que resonó en el pasillo, haciendo que el ambiente se cargara aún más de tensión. Fue entonces que las linternas se apagaron de repente, sumiendo el pasillo en la oscuridad total. Al volver a encenderlas, Óscar y Saúl se encontraron en un pasillo vacío. El capataz, que segundos antes los miraba con malévola intensidad, había desaparecido. La incredulidad y el temor se reflejaban en los rostros de los amigos, quienes trataban de comprender la naturaleza de la entidad que habían enfrentado. La casa grande de la hacienda, en su silencio opresivo, se convirtió en un escenario en el que lo paranormal y lo inexplicable se entrelazaban. Óscar y Saúl, sintiéndose atrapados en una pesadilla, se preguntaban si habían presenciado una manifestación sobrenatural o si algo más siniestro acechaba en los rincones oscuros de la hacienda abandonada. La historia continuaba sin ofrecer respuestas claras, manteniendo a los intrépidos exploradores en un estado de incertidumbre y terror.
Con el pasillo oscuro extendiéndose ante ellos, Oscar y Saúl avanzaron lentamente, observando las puertas abiertas de las recámaras de la hacienda en ruinas. Las habitaciones yacían vacías, sumidas en la penumbra, revelando el paso implacable del tiempo. Al llegar hasta el fondo del pasillo, decidieron entrar en la última recámara. Mientras exploraban la habitación, se asomaron por una ventana y vieron al capataz, quien los observaba con odio desde el exterior. La figura ominosa permanecía impasible, desafiante en su actitud hostil. Una sensación de malestar se apoderó de Oscar y Saúl, quienes se preguntaban qué motivaba esa intensa mirada de rencor. Fue entonces que, repentinamente, un lamento aterrador resonó en la recámara detrás de ellos. El sonido penetrante cortó el aire, llevando consigo una sensación de terror que se propagó por la habitación. Oscar y Saúl se voltearon, con los rostros pálidos y los ojos fijos en la fuente de aquel lamento infernal. La ventana revelaba al capataz aún observándolos desde afuera, pero ahora su mirada parecía impregnada de un deleite maligno. La situación se volvía cada vez más inexplicable y opresiva. La recámara, con su atmósfera cargada y el eco del lamento persistente, se convirtió en el epicentro de una experiencia sobrenatural que desafiaba toda lógica. Oscar y Saúl, sintiéndose atrapados entre la presencia del capataz y el lamento aterrador que resonaba en la recámara, se veían envueltos en un torbellino de misterio y terror. La hacienda abandonada, con sus habitaciones vacías y sus sombras densas, guardaba secretos oscuros que los dos amigos estaban desentrañando, aunque aún no comprendían la profundidad de la trama paranormal que se tejía a su alrededor. El lamento aterrador resonó de nuevo, esta vez acompañado por la visión de una silueta que se movía rápidamente en el oscuro pasillo. Oscar y Saúl, con el corazón acelerado, sintieron como todo se salía de control. Al salir al largo pasillo oscuro, una repentina bajada de temperatura congeló el aire. Saúl, con un escalofrío, notó una mano helada en su hombro y gritó, aterrado, algo me agarró el hombro. Oscar y Saúl, con las linternas aluzando detrás de ellos, no vieron nada más que la oscuridad del pasillo vacío. La sensación de lo sobrenatural se apoderaba de ellos mientras intentaban entender lo que sucedía. Al intentar salir del pasillo, otro lamento aterrador los hizo voltearse repentinamente. Aceleraron el paso para salir del oscuro pasillo, sintiendo como las manifestaciones se intensificaban a su alrededor. Al alcanzar la salida, aluzaron al fondo del pasillo y vieron nuevamente al capataz, esta vez señalándolos con una mirada demoníaca. La figura ominosa les indicaba, de manera perturbadora, que no estaban solos en aquel lugar maldito. A partir de ese momento, las manifestaciones se volvieron más violentas y aterradoras. La hacienda abandonada parecía rebelarse contra la presencia de Oscar y Saúl, sumiéndolos en un estado de terror indescriptible. El lamento infernal, la silueta en movimiento, la mano helada y la mirada demoníaca del capataz creaban un entorno sobrenatural que desafiaba toda explicación lógica. La trama de lo paranormal se tejía con cada paso de los amigos, quienes, a pesar de su valentía inicial, se veían envueltos en un torbellino de eventos inexplicables y aterradores. La historia continuaba sin ofrecer respuestas claras, manteniendo a Oscar y Saúl en un estado de angustia y desesperación, sin saber cuál sería el siguiente capítulo de esta experiencia sobrenatural que desafiaba los límites de lo real. Aterrados ante la voz aterradora del capataz señalándolos al final del pasillo, Oscar y Saúl escucharon su escalofriante advertencia: salgan de mi hacienda o morirán. La amenaza resonó en el aire, con la certeza de que algo oscuro y maligno los acechaba en cada rincón de la vieja mansión. La advertencia del capataz resonó en sus mentes, y la realidad de la situación los golpeó con fuerza. Aterrados y sintiendo que todo se les había salido de control, los amigos comenzaron a considerar seriamente abandonar la hacienda. El miedo se apoderaba de ellos, y la presión de lo desconocido los impulsaba a buscar una salida. Con la amenaza del capataz en mente, Oscar le dijo a Saúl: vamos a la habitación donde se decía que encontraron muerto al capataz. Bajaron las escaleras con precaución, avanzando lentamente hacia el lugar que parecía cargar con la mayor energía negativa de toda la hacienda. Era el despacho donde encontraron muerto al capataz, el epicentro de los eventos sobrenaturales que los envolvían. Al entrar al despacho, un golpe fuerte los recibió de inmediato, seguido de un lamento aterrador que parecía resonar desde las mismas entrañas del lugar. La energía negativa se intensificaba, envolviéndolos en una atmósfera opresiva y siniestra. Saúl, sin previo aviso, fue aventado con violencia, como si una fuerza invisible lo repeliera con furia. El silencio sepulcral que siguió al impacto dejó a Oscar con el corazón latiendo con fuerza. La habitación, ahora cargada con una energía aún más densa, se volvió un laberinto de misterios y peligros. La experiencia paranormal, lejos de disiparse, se intensificaba, manteniendo a Oscar atrapado en una realidad que desafiaba toda explicación racional.
Con Saúl en el suelo, atónito ante la figura del capataz en la esquina del despacho, la situación tomó un giro más oscuro. La risa demoníaca resonaba en la habitación mientras una silla se movía sola y libros polvorientos eran arrojados violentamente contra la pared. El capataz, con su mirada malévola y risa que parecía provenir del mismísimo diablo, se burlaba de Óscar y Saúl, quienes se encontraban aterrados y paralizados por el terror. Los dos amigos, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, empezaron a rezar, buscando refugio en la espiritualidad. Sin embargo, sus oraciones solo parecían enfurecer más al capataz. La energía negativa en la habitación se intensificaba, creando un torbellino de caos y miedo. Con la certeza de que estaban enfrentando algo más allá de su comprensión, Óscar y Saúl, abrumados por el terror, tomaron la decisión de salir corriendo de la hacienda abandonada. La adrenalina los impulsó a atravesar los pasillos oscuros y a salir a la noche exterior, dejando atrás la presencia amenazante que habitaba la mansión. Fuera de la hacienda, respirando agitados, Óscar y Saúl se miraron el uno al otro, con una expresión de terror grabada en sus rostros. En ese momento, en la quietud de la noche, reflexionaron sobre la experiencia aterradora que acababan de vivir. Lo que empezó como una búsqueda paranormal se convirtió en un encuentro con el verdadero terror, un terror que jamás olvidaría. En sus mentes resonaba la idea de que algunas cosas están mejor sin ser exploradas, que el misterio puede esconder horrores que la mente humana no está preparada para enfrentar. Con la lección aprendida, Óscar y Saúl se alejaron de la hacienda abandonada, llevando consigo el recuerdo del verdadero terror que descubrieron en su búsqueda de lo paranormal. La historia llegaba a su fin, pero el impacto de esa noche permanecería en sus memorias como una experiencia que los perseguiría por siempre. Y así concluye nuestra inmersión en el aterrador relato de Óscar y Saúl en la hacienda abandonada. ¿Te atreves a explorar lo desconocido? No olvides suscribirte al canal El Aullido del Miedo para más historias de terror como esta. Dale like, comparte tus comentarios y haz parte de nuestra comunidad de valientes buscadores de lo paranormal. Sé testigo de lo inexplicable y mantente conectado para nuevas experiencias aterradoras. Soy Carlos Mendoza, agradeciendo tu valentía y esperándote en nuestro próximo encuentro con el miedo. Hasta la próxima, intrépidos espectadores.